Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro espacio que se llama El Encuentro. Bienvenidos todos a escuchar esta parte que hemos titulado como Literatura, Arte en tiempos del Holocausto. Ya hemos grabado algunas partes y esta sería una continuación. La verdad es que si la literatura no sirve para humanizar al ser humano, si la literatura no logra tocar nuestro corazón y hacernos mejores seres humanos, entonces no tiene ninguna función en el mundo. Escogí todas esas creaciones literarias acerca del Holocausto, de uno de los eventos más vergonzosos de la humanidad, porque además de que es importante conocer lo que nos ha sucedido para no repetirlo en el futuro, como todos nosotros sabemos, es conmovedor la forma en que estas personas, y hay una multitud, yo nomás voy a tocar una mínima parte de las personas que han testimoniado su historia en el Holocausto, en la Shoah. Es esa fragilidad del hombre ante las magnitudes enormes, inmensas, que podría tener frente a su destino como ser hombre. Pero el hombre tiene la capacidad de contestar a ello. El hombre tiene la capacidad de testimoniar lo que vive. Así lo han hecho los niños, como lo vimos en la sesión anterior. Así lo han hecho hombres, mujeres, niños, ancianos, judíos y no judíos. Me gustó mucho el poema que les escribí sobre Auschwitz, de León Felipe. León Felipe no era judío y sin embargo escribe con el alma acerca del destino de ese niño judío que frente a los crematorios está esperando su turno, o ese niño que está con las manos en alto. ¿Se acuerdan de esa imagen? Muy cerca de su madre, totalmente desconcertado y, por supuesto, sin entender el futuro que le depara este evento terrible. Hoy quiero hablarles de Imre Kertész. Imre Kertész es un premio Nobel, recibió un premio Nobel de literatura en el 2002. Todo lo que estoy hablando básicamente está basado en un trabajo que hice para el ITAM que era arte en los tiempos de guerra, y que yo escribí arte en el tiempo del Holocausto. Y Imre Kertész, él nace, todo está basado de alguna manera en ese artículo que escribí en el 2006. Probablemente nos salgamos de las coordenadas del artículo porque hay muchísimas voces narrativas que deberíamos de incluir. Entonces, en este momento me voy a enfocar a Imre Kertész. Imre Kertész nació en 1929 en Budapest. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2002. Él escribió varios poemas y en un principio, cuando yo leí sus poemas, por ejemplo, tiene un poema, sus libros, sus novelas. Tiene un libro que se llama Kadish para un hijo no nacido. Nos podríamos preguntar, ¿Kadish? ¿Qué es el Kadish? El Kadish es esta oración que decimos por los muertos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a Bar Minan, ni Dios lo quiera, decir Kadish por un hijo no nacido? Esto nos toca exactamente el mundo interno de Kertész. Kertész escribe esa novela y él maldecide, la verdad es que decide no tener hijos, porque él sufrió tanto que dijo, él no quiere tener hijos. ¿Qué mundo les va a heredar a esos hijos? Sufrió en 2 campos de concentración, no sabía que era ni siquiera judío,
Y sin embargo, él decide no tener hijos y llama a esa novela Kadish para un hijo no nacido. Aparte de este libro tiene otro que se llama Liquidación, tiene Fiasco, Sin Destino, ¿verdad? Tiene varios libros. Y al principio, cuando yo leí algunas de estos libros, de estos textos, pensé que exponía en esencia el dolor de ser judío y que su trabajo representaba el levantamiento y la rebeldía intelectual contra la discriminación que los judíos sufrieron y aún sufren, sobre todo en Europa Central. Sin embargo, en ese primer acercamiento, en esa primera conjetura, algo me pareció un tanto incierto y dudoso, precipitado e incompleto. Si bien es cierto que a lo largo de su obra, el asumir su ser judío se traduce y se vive como una experiencia terriblemente dolorosa y traumática, porque, bueno, como les decía, fue sobreviviente de 2 campos de exterminio, tanto Auschwitz como Buchenwald, a los que arribó a los 14 años, y por supuesto como una condición no electa, una condición intransferible e inaludible, que le ha sido impuesto, su ser judío le fue impuesto como una marca que lo tatúa sin su intervención ni consentimiento. Kertész es un grito que nadie puede callar ni ahogar, porque existe dentro de nuestra conciencia, un grito que cada ser humano posee ante la arbitrariedad demoledora, ante el absurdo, ante la maldad y la crueldad de torturar y aniquilar lo que no nos pertenece y a lo que no tenemos ningún derecho. El hombre actúa en el absurdo y los valores civilización, humanidad, libertad carecen de alma y de significado. Ampliando el campo de lecturas, me encontré con un libro de Kertész que Imre Kertész tituló Un instante de silencio en el paredón. Y ese libro está conformado por 10 ensayos que, entre otros temas, plantean el Holocausto como cultura. Imagínense ustedes, plantean el Holocausto como cultura. Ahí habla de la vigencia de los campos de exterminio y se expone a la pregunta: ¿a quién le pertenece realmente Auschwitz? Esa herencia terriblemente estremecedora. ¿A quién le pertenece realmente Auschwitz? A través de esas lecturas comprendí que Imre Kertész, además de ser un profundo crítico de nuestro tiempo y manifestar el dolor de ser judío, se conduele porque Auschwitz está tatuada en la naturaleza humana y no logra ser expulsada de ese ámbito. Kertész se conduele por la fragilidad del ser humano ante la arbitrariedad demoledora de la historia, por su falta de compromiso con el prójimo, por lo terriblemente devastador que resulta vivir en este tiempo, en este siglo, que permitió la existencia de Auschwitz y que sigue permitiendo la hostilidad a los seres humanos, a los judíos o a cualquier otra minoría, y por el odio que finalmente se ha cristalizado y convertido en una forma de concebir el mundo. En una de sus páginas, el autor nos dice de forma contundente: Dios creó el mundo y el hombre creó Auschwitz. En realidad, Imre Kertész hace la develación más dolorosa del campo de exterminio al insistir en que nadie, ningún intelecto, puede realmente comprender lo que es Auschwitz, y este aún existe. Auschwitz lo tatúa de una manera irrevocable y absoluta. Es el territorio de su memoria, el sitio al que vuelve irremediablemente, sobre todo a través de su creación literaria, como él mismo nos confiesa. Cuando estoy pensando en una nueva novela, siempre pienso en Auschwitz.
Fíjense ustedes, esto es terrible. Es terrible y además es glorioso porque lo vivió y lo está transmitiendo. Él no puede, como dijo Elie Wiesel, los que estuvieron ahí no pueden salir, los que no estuvieron ahí no pueden entrar. O sea, es un territorio tan terrible, tan devastador, que ni con la imaginación podemos acceder a un mundo de horror similar. Dice, y aunque la única forma de liberarse de la Shoah pasa por la memoria, Imre Kertész afirma: el Holocausto es un estado que no termina de finalizar, y hasta ahora no ha habido catarsis. Kertész recuerda sus raíces judías, quizás para encontrar pertenencia y consuelo ante lo innombrable, y dice: mis abuelos aún encendían las velas de Shabbat cada viernes al atardecer, pero cambiaron su nombre por otro húngaro, y era para ellos lo más natural considerar el judaísmo su religión y a Hungría su patria. Mis abuelos maternos murieron en el Holocausto. La vida de mis abuelos paternos fue destruida por el comunismo. Cuando él recibe el premio Nobel, fíjense lo que va a decir. Con horror, 10 años después de haber sido liberado, me di cuenta de que todo lo que me quedaban eran solo algunas impresiones, unas cuantas anécdotas. Me parece claro que una línea imposible de traspasar me separaba de la literatura y de los ideales, del espíritu asociado al concepto de literatura. El nombre de esta línea es Auschwitz. Cuando escribimos sobre aquello, debemos saber que en cierto sentido Auschwitz suspendió la literatura. Después de vivirlo, estamos aún más solos. Reflexionemos sobre lo que Kertész escribió para poder comprender la esencia que propone y entender y ser parte de su obra, para no clausurar, para no tapiar y clausurar el futuro. Y dice: porque supuestamente todos viven mirando hacia el futuro y nadie quiere saber más del pasado. ¿No es precisamente esa sobornada tranquilidad la que más favorecen las tiranías? Los mejores amigos del diablo, ya se sabe, son los que lo declaran inexistente. Por eso, cuando reflexiono sobre los efectos traumáticos de Auschwitz, reflexiono paradójicamente más sobre el futuro que sobre el pasado. El futuro, esa vieja negrura insobornable. Les recomiendo muchísimo leer Kadish por un hijo no nacido, Liquidación, y ¿por qué no? ¿Por qué no? También podrían leer algunos de los ensayos que nombramos. Con esto cierro la parte de Imre Kertész y vamos a hablar de otro gran exponente testimoniales de la Shoah, Primo Levi. Primo Levi fue en realidad químico. Es después de sobrevivir al Holocausto, es después de sobrevivir a la Shoah, y gracias a su extraordinaria capacidad para narrar, así como una necesidad impostergable de testificar los horrores, que escribe Si esto es un hombre. Este libro, que se llama Si esto es un hombre, lo escribió en 1947, apenas un par de años después de que finalizó la guerra. Escribió también Los hundidos y los salvados en 1963. Había que gritar lo ocurrido, dice Primo Levi. Cuando estaba en el campo de concentración, tenía siempre el mismo sueño. Soñaba que regresaba a casa,
que le contaba a mi familia lo sucedido, pero nadie me escuchaba. Se daban la media vuelta y se iban. Fíjense el sueño, un sueño recurrente. Sabemos que los sueños en la Torá, Ajalomot Shavie Daberu, ¿acaso los sueños hablan banalidades o Ajalomot Shavie Daberu? Como pregunta o como aseveración. Tiene que ver con qué tipo de sueño se sueña. Eso lo explican nuestros jajamim. Cuando es un sueño claro, cuando es un sueño que uno recuerde. Acuérdense de los sueños de Yosef, los sueños del Paró. Es como si Hashem le diera esa pequeña profecía al hombre para entender el futuro. Pero la liberación, dice, no acabó con las pesadillas de este italiano nacido en Turín en 1919 y que se suicidó en 1987. La verdad es que duele mucho testimoniar cuántos se suicidaron. Desgraciadamente hubo una carencia interna para buscar la puerta falsa, porque Hashem desde Bereshit, desde el libro de Bereshit, me parece que en el capítulo 9, en el versículo 5, nos dice que Él va a reclamar la sangre de todo ser humano. Aquel que derrame su sangre será reclamada por Hashem. La vida no es nuestra, la vida es un regalo que Dios nos da y uno tiene que estar en el mundo cumpliendo con aquello a lo que vino, ¿verdad? No podemos tampoco, de alguna manera, ser duros con estos seres que sobrevivieron al holocausto, porque por otro lado, sabemos y decimos en la declaratoria, en la Hoda'ah, antes de Yom Kippur y Rosh Hashanah hay una Hoda'ah que decimos, donde dice, En Adam nitpas al tzaro, la persona no es juzgada en su sufrimiento. Este es un tema que a mí no me corresponde hablar, pero sí sabemos que Hashem nos dice, Samti lefaneja et hatov ve'et hara, lo bueno y lo contrario, la vida y lo contrario, y elegirás la vida. La vida es lo más sagrado, importante y vital que un ser humano tiene. Entonces aquí dice, pero la liberación no acabó con las pesadillas de Primo Levi, nacido en Turín en 1919 y que se suicidó en el 87, que había luchado con la resistencia y que al ser detenido confesó ser judío y no solo partisano, para que los nazis supieran que los suyos, los corderos, también luchaban. Eso es muy hermoso. No solamente dijo, yo soy judío, sino además dijo, soy partisano. O sea, yo me rebelé, yo luché contra ustedes. No le importó hasta dónde esta confesión iba a llegar y cómo lo podían torturar por decir que él era un rebelde que luchó contra ellos. ¿Sabía Primo Levi, mientras vagaba por Europa tras la liberación, soñando con un hogar perdido para siempre, que había sobrevivido al infierno, pero el paraíso era tan ceniza como los millones de desaparecidos en los hornos? En Los hundidos y los salvados, Primo Levi escribe, y cito, las cenizas humanas provenientes de los crematorios, toneladas diarias, eran fácilmente reconocibles como tales, pues con gran frecuencia contenían dientes y vértebras. A pesar de eso, se usaban para distintas finalidades, para rellenar terrenos, como aislante térmico en los intersticios de las construcciones de madera, como fertilizante. Además, especialmente se utilizaron como arenas para cubrir los caminos de la aldea de la SS situada junto al campo. Imaginen la crueldad. Si esto es un hombre que él escribió en 1947, dice, ustedes que viven seguros en vuestras cálidas casas, que cuando vuelven al atardecer
encuentran comida caliente y rostros amistosos. Consideren si esto es un hombre, el que trabaja en el fango, el que no conoce la paz, el que riñe por un trocito de pan, el que muere por un sí o por un no. Consideren si esto es una mujer sin cabello y sin nombre, sin más fuerzas para recordar, sus ojos huecos y su matriz fría, como un sapo en invierno. Fíjense que al decir su matriz fría, qué preciosa es la lengua hebrea que designa para la palabra matriz la palabra regem. Regem viene de rajamim, de piedad. Con cuánta piedad Dios nos construyó para que nosotros a la vez alberguemos otro ser humano. Entonces, una matriz fría es exactamente lo contrario a la fecundidad, a la misericordia.